Hacía mención recién. Podemos contar nuestra historia a grandes rasgos, subjetivamente, claro está. A partir de plazas, a partir de movimientos populares, de movilizaciones, seguramente sí. Miren, y yo le quería proponer una reflexión distinta, porque si bien es parte de la coyuntura, no está tan arraigado a ella. Y pensaba que nuestra historia como pueblo, como campo nacional y popular, tiene muchísimas plazas, muchísimas movilizaciones que de alguna manera sellaron una victoria popular, una victoria política, resultante de una construcción colectiva siempre, y que terminó siendo o el principio, la antesala, o en algunos casos, una coronación de procesos políticos en donde el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras nos hemos visto favorecidos por derechos y hemos consolidado esos derechos. Les propongo algunas plazas, algunas movilizaciones para recordar, para entender quizás esta coyuntura. 17 de octubre de 1945. No hace falta que les diga lo que significó esa plaza para la historia argentina, para el nacimiento del movimiento popular y nacional más grande del país y uno de los más grandes del continente. No importa si te identificás o no con el peronismo, no podemos negar esa realidad tan concreta. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue una plaza victoriosa? Muchos motivos. Ustedes acunarán en su corazón, en su recuerdo, en su memoria latente, muchísimos de ellos. Pero si se quiere hay uno central, que tiene que ver con que visiblemente por primera vez en la historia se ve con nitidez, con claridad, el vínculo amoroso, racional, emocional, identitario entre un pueblo y su líder. Esos hombres y esas mujeres de los barrios más humildes que salieron de cada rincón de la patria para llegar a esa plaza, fueron porque iban a pedir la libertad de un hombre que los había constituido como hombres y mujeres de derecho. Pedían la libertad de Juan Perón, porque Juan Perón los había hecho libres a ellos a través de los derechos, porque esa es la verdadera libertad por la que peleamos, no la libertad de los Milei, no la libertad fantasiosa, malintencionada, que insisten con la idea de la libertad individual. No hay mayores espacios de libertad, no hay libertades que puedan llevarse en lo profundo a la práctica. No hay sociedades libres si no hay trabajo, si no hay salud, si no hay educación, si no hay la posibilidad de acceso a la vivienda. Son los derechos los que nos hacen más libres. Y ese 17 de octubre había un pueblo que iba a agradecerle a un hombre, a exigir la libertad de un hombre que les había dado derechos. Por lo tanto, ellos, en su grito de libertad, estaban hablando de su propia libertad. Había una clara conciencia de quiénes eran, de qué querían y de quiénes querían que los conduzca. Y ahí estuvo el 17 de octubre. Libertad era la palabra. Luego, historia de lucha, historia de derechos, historia de transformación, historias de bombardeos, historia de resistencia, historia de horror, historia de dictadura. Y quiero detenerme en otra plaza. Claro que en el medio hubo muchas, pero quiero detenerme en otra plaza, la del 30 de octubre del 83. La plaza del retorno de la democracia, esa plaza de Raúl Alfonsín, un demócrata, un hombre que puso en juego sus convicciones, aciertos, errores, pudo, no pudo, quiso, no quiso, lo dejaron, no lo dejaron, los mismos intereses que hoy hackean a este gobierno, como lo hicieron con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, también fueron por Raúl Alfonsín. Ese hombre volvía a reconstruir la esperanza de la democracia, el grito del 17 de octubre de la libertad y los derechos, luego de los 2 años de Perón, habían sido deteriorados por esa persecución, por esa muerte, por esa dictadura. Y Alfonsín, de la mano del voto popular, por más del 50%, dijo, voy a volver a traer la democracia, la construimos entre todos. Y la democracia otra vez volvía a ser derechos, con la democracia se come, con la democracia se educa. Bien, no se pudo, no se supo, no sé, cada uno lo evaluará. Pero ahí estaba ese hombre, y ahí estaba esa plaza, marcando historia. Una vez más, los argentinos y las argentinas salíamos a defender derechos y a defender la democracia. Después, sabemos, Alfonsín, Menem, de la Rúa, y todo implosiona. ¿Por qué implosiona? Porque la democracia había sido secuestrada por ese poder económico, el mismo de hoy. Cambiaron las caras, el mismo de hoy, y recortaron derechos, y recortaron el trabajo, y multiplicaron la violencia, y multiplicaron el hambre, y multiplicaron la desigualdad. Y en un momento la sociedad argentina entendió que había que echar a la política.
Entonces, esa plaza que un 17 de octubre pedía libertad y pedía derechos y reivindicaba los derechos, que un 30 de octubre del 83 reivindicaba la democracia, pedía democracia, el 19 y 20 de diciembre gritaban que se vayan todos. ¿Por qué que se vayan todos? Porque no había respuestas, porque esa democracia por la que habíamos peleado no había dado soluciones. Y el error, visto a esta época, en estos minutos, en estos instantes, fue que en aquel 19 y 20 de diciembre le gritábamos que se vayan todos a la política. No le gritábamos que se vayan todos al poder real. No le gritábamos que se vayan todos a esos poderes concentrados que son los verdaderos titiriteros. Gritábamos a la política. Y para el poder económico, nada mejor que la política despreciada y corrida a un costado. Y ese 19 y 20 de diciembre terminó con 35 argentinos y argentinas asesinados, con una enorme desilusión. Estábamos en un lugar desamparados, desnudos, sin el instrumento fundamental para transformar nuestra realidad y nuestra patria, que es la política. Llegó Néstor Kirchner, un 25 de mayo del 2003. 20 años van a ser. ¿Sabe cuál fue el logro más grande de Néstor Kirchner? Entre otros tantos, pero este fue fundante: recuperar la política. Había que recuperar ese vínculo de la sociedad con su pueblo, había que recuperar ese pueblo de la mano de la política, que no la odie, que no la deteste, que entienda qué es la manera, qué es el camino, con aciertos y con errores. Y así fue. Y Néstor Kirchner, estoy convencido, que hasta gestualmente se propuso acercar la política a ese pueblo tan golpeado, tan lastimado, tan quebrado. ¿Se acuerdan cuando saltó esa valla? Ni bien asumió, ni bien dio el discurso. Saltó esa valla, se chocó con una cámara, se lanzó a los brazos del pueblo. Literalmente. Ese hombre que era un político se arrojaba a los brazos de un pueblo. Ahí se juntó, parece, de un tirón se juntó esa distancia enorme que se venía teniendo entre la política y el pueblo. Y ese Néstor Kirchner demostró que se puede gobernar sin miedo, que se puede gobernar con dignidad, que se podían recuperar los derechos y que la democracia, sí, la democracia era la que te iba a dar la posibilidad de ser una familia, un hombre, una mujer, de la forma que quieras, feliz, se podía, y lo demostró. Voy a otra plaza, la que despide a Néstor. El 27 de octubre, y dale con octubre, vuelve a ser octubre. Octubre del 2010. Claro, una plaza triste. Venían hombres y mujeres de todos lados, no lo podía creer nadie. ¿Cómo puede ser que salgan todos a despedir un hombre que además era un político? Y simplemente quiero recordarles uno de los hechos que a mí me marcaron de esa plaza. No solamente el haber estado allí, no solamente el haber compartido ese momento. Una vez que llegué a mi casa prendí la televisión. Vi la televisión pública. Había un colega haciendo una nota a quienes estaban ahí haciendo la fila en Plaza de Mayo, ya era de noche, para entrar a despedir a Néstor Kirchner. Y había un hermano venezolano envuelto en una bandera. Y se le acerca el cronista de la televisión pública y le dice: ¿me puede decir por qué está acá? Y el venezolano le iba a responder. Y cuando estaba a punto de responder se detiene y dice: discúlpeme, perdónenme hermano, pero yo no quiero responderle. No le quiero decir lo que usted me tiene que preguntar. Le propongo que agarre su cámara y muestre a todo este pueblo. Muestre a todo este pueblo. Y posa el venezolano frente a la cámara y le grita: aquí hay todo un pueblo llorando a un hombre. Hay todo un pueblo llorando a un hombre. Y lo repite: hay todo un pueblo llorando a un hombre. Y ese hombre era un político. Fíjense, del 19 y 20 de diciembre del 2001 hasta ese día, la política se había reivindicado. ¿Por qué? Porque le había transformado la vida, ni más ni menos, al pueblo argentino. Y otra plaza, la del 9 de diciembre del 2015. La plaza que despide a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo vieron en la historia una plaza de miles y miles y miles que griten gracias, presidenta? ¿Cómo? ¿No era que la política era mala palabra? ¿No era que la política te robaba la vida? ¿No era la política era la responsable de todos tus males? No. Hubo un pueblo que, pese a todo lo que le dijeron, lo que lo persiguieron, a él y a su líder, dijo gracias. Gracias. ¿A qué viene este repaso de las plazas? A que a veces se puede ser parte de la historia o contarla nada más. Me están diciendo que el 25 de mayo empieza una nueva etapa. Me están diciendo que el 25 de mayo empiezan a caminar hombres y mujeres del sur al norte de nuestro país. Me están diciendo que un 25 de mayo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, para algunos el sol empieza a nacer y parece que cuando sale el sol por el lado se hace la noche por el otro. Bienvenida a la noche para aquellos que tanto daño han hecho a nuestro pueblo. ¿Qué sé yo? Me dicen que el 25 de mayo puede ser otra fecha histórica. Bueno,
se tendrá la oportunidad de elegir si se quiere ser parte de la historia o no. Y me dijeron que a lo mejor esa mujer va el 25 de mayo. Quizás alguno se querrá pegar una vuelta. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles.